El cultivo hidropónico de las plantas sin suelos se desarrolló a partir de las investigaciones llevadas a cabo para determinar qué sustancias hacían crecer a las plantas y la composición de ellas. A comienzos de los años 30, científicos de la Universidad de California pusieron los ensayos de nutrición vegetal a escala comercial denominado hidropónico a este sistema de cultivo, palabra derivada del griego hidro, agua, y ponos, labor o trabajo, es decir, literalmente trabajo en agua. Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte al cual se le añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales por la planta para su normal desarrollo. Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de cultivo, se les denomina a menudo cultivo sin suelo, mientras que el cultivo solamente en agua sería el verdadero hidropónico. La primera aplicación comercial se inició durante la Segunda Guerra Mundial, ocasión en que las tropas norteamericanas solucionaron su problema de abastecimiento de frutas frescas con esta técnica de cultivo. Hacia los años 60 y 70, como consecuencia de los diversos problemas que plantea el suelo, entre los que se destaca el difícil control hídrico nutricional y su creciente población de patógenos, la investigación de los países más avanzados técnicamente, sobre todo en el campo de horticultura, se orientó hacia la búsqueda de sustratos que pudiesen sustituir al suelo. Estamos en un cultivo hidropónico. El cultivo hidropónico es tan antiguo como la necesidad del hombre de crear su propia alimentación. La historia viene más o menos hace unos 50 años, donde los israelitas y los japoneses empezaron a hacer los cultivos que se llaman cultivos en agua. ¿En qué consiste un cultivo en agua? En que es el principal fuente de nutrición para una planta, donde el agua es la encargada de llevar toda la parte nutricional desde la raíz hacia las hojas. Nosotros pudiéramos tener todos los cultivos en hidroponía, mas sin embargo, solo nos limitamos a los cultivos que sí se pueden cultivar en agua, como es la lechuga, la rúgula, el cilantro, el apio, el perejil, ¿sí? Dentro de todas esas sinnúmero de variedades y especies que se pueden adaptar a estos cultivos, nosotros aquí observamos cuál es la esencia de un cultivo hidropónico. La esencia está en su estructura. La estructura va localizada en unas estivas o en unos tubos perfectamente nivelados, que en promedio son de 7 metros. Ahora, no lo podemos hacer más o lo podemos hacer menos. ¿Por qué? Porque el tubo generalmente está de 7 metros. Y la esencia es que esté nivelado, y entonces el agua ¿cómo circula? Circula desde la parte de arriba, que es esto se llama una base cerrada, donde está circulando y está drenando de arriba hacia abajo. Esa es la esencia del cultivo, lo que hace que cuando usted riega arriba, esta cantidad de agua se refleja y llega abajo para formar su drenaje. Esta estructura nos equivale más o menos a 5 hectáreas de cultivo abierto en 1.200 metros cuadrados, lo que equivale a 10.000 metros cuadrados. Nosotros lo podemos sembrar en 1.200 metros cuadrados.
Las ventajas que presenta la técnica del cultivo sin suelo es que proveen a las raíces en todo momento de un nivel de humedad constante, independientemente del clima o de la etapa de crecimiento del cultivo. Reduce el riesgo por exceso de irrigación, evita el gasto inútil de agua y fertilizantes, asegura la irrigación en toda el área radicular, reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidas por patógenos del suelo, aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción. Los sistemas de drenaje del sustrato se efectúan por un extremo del saco o mediante unos cortes de 5 centímetros de altura del mismo para mantener siempre una reserva de agua. El riego se efectúa mediante goteos de botón situados junto a cada planta, con un caudal de trabajo de 2 litros por hora. Debido al reducido volumen disponible y la baja capacidad de retención del agua útil que tienen, son necesarios numerosos riegos diarios a bajas dosis. En los meses de máxima demanda fácilmente son necesarios 12 riegos diarios. Paralelamente a esta técnica de cultivo, se ha ido adoptando toda una tecnología de control en el riego y fertilización, la cual se realiza mediante ordenadores que ajustan la inyección de fertilizantes y ácido según los suministros requeridos de acuerdo a los valores escogidos por el agricultor. El proceso de siembra consiste en que previamente estas pregerminadas, después de que se germinan en bancos de enraizamiento, nos llega a nosotros la mata en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso siguiente? Saca usted su mata del enraizamiento, ¿sí? ¿Sí? Viene con su raíz y su par de hojas completa, ¿sí? Entonces, el proceso es el siguiente: se corta la espuma, se la introduce hasta la mitad, ¿sí? No tiene que quedar ni muy enterrada de la espuma, ni muy salida de la espuma. No tiene que quedar ni muy enterrada de la espuma, ni muy salida de la espuma. Y el siguiente proceso es colocarla en el agujero, ¿sí? Ese es el proceso de siembra que se hace para hidroponía. En el momento en que yo siembro, tengo que calcular que mi raíz quede en la mitad del agua, porque el tubo va a quedar hasta la mitad de agua y de la mitad hacia arriba va a quedar seco. La parte de la raíz trabaja su fase aeróbica, que es la que está del agua hacia arriba, y la fase anaeróbica, que está de la raíz hacia abajo. No puede quedar ni bien hundida, ni bien enterrada, ni muy salida. Ese es el proceso de la siembra. Y así se hace todo hasta que complete el módulo. Ese es el proceso que corresponde a la siembra de la planta que usted quiere meter en su hidroponía. El riego se hace con fertilizantes disueltos a una concentración preestablecida y con un pH que suele ser alrededor de 5. Para ello se dispone de 3 depósitos independientes, uno para el ácido nítrico, dado que las aguas utilizadas contienen una alta concentración de bicarbonato y es necesario un aporte importante de ácido para corregir el pH, y los otros 2 para los fertilizantes, separando convenientemente los que son incompatibles en el medio concentrado. El fósforo se suministra siempre en forma de ácido fosfórico para reducir el aporte de ácido nítrico y en ello el nivel total de nitrógeno en la solución.
esta estructura debe sostener más o menos lo que son 1 metro cúbico de agua, ¿no? Por eso hay que dejarla bien nivelada y bien colocada, ¿sí? Que eso es más o menos lo que equivale a tener estos tubos llenos de agua. Esto es cómo se alimenta el sistema de riego, ¿sí? En circulación cerrada, ¿sí? El agua llega por este lado y drena hacia el lado de allá, tratando de que siempre llene hasta la mitad del tubo. Entonces, así como llena, el agua va a recircular, llena el tubo y el sobrante sale por el drenaje. Y así se llena de arriba hacia abajo. En el momento que llena todo el tubo, empiezas a recircular el agua, que tarda más o menos 3 minutos en llenar el tubo con este microtubo. Aquí viene su drenaje, ¿sí? Y por eso es un riego recirculante que está completamente drenando, llena aquí y continúa el proceso. En la recirculación del agua, nuestra mayor preocupación es la oxigenación. Razón esta que nosotros tenemos que estar a cada momento recirculando el agua de acuerdo a la temperatura del invernadero y de acuerdo a las necesidades del cultivo. Si es un día soleado, tenemos que hacerle 4 o 5 más, enfriarla y oxigenarla. Y si el día está frío, pues únicamente con 3 o 4 tenemos. En estos tanques se hace la preparación de la solución nutritiva. En este tanque se preparan todos los elementos mayores, que corresponde a nitrógeno, fósforo, potasio. Y algunos oligoelementos como hierro, manganeso. Y en esta otra se hace la preparación de lo que son los elementos menores y lo que corresponde a calcio, para tratar de formar todos los elementos y darle a la planta exactamente lo que necesita. De acuerdo a eso, se le hace su dosificación en esto como solución mayor y solución menor, que va inyectada por una bomba, por este dosificador, para llegar a las plantas directamente.